No, pues mi imagen. Bueno, pues Mario, si te parece, aunque no tengamos tu imagen, empezamos la videoconferencia. Son ya y 5, bueno, no hemos ido muy tarde. Si estás de acuerdo, empezamos, ¿vale? Sí. Nos vamos. Vale. Sí. Has distanciado. Les quiero abrazar, ¿no? Quiero abrazar y no puedo. Igual. A ver. Está grabando. Vale, pues cerrar ahí la puerta. Vale. Vale, gracias, Rubén. ¿Y si eso dónde estás para llamar? ¿Hay algún problema? Por aquí, vale. Por aquí, vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a los 4. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bonito verles. Hola, ¿qué tal? Y muy emocionante. Bueno, como os dije por WhatsApp y luego algún correo que mandamos, se trataba, además de hacer un encuentro entre compañeros y amigos, bueno, pues tener una videoconferencia para cambiar impresiones de cómo estamos viviendo la situación de la pandemia mundial, del coronavirus y las consecuencias económicas que va a traer para la humanidad, para el planeta, para los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, lo que se trataba era cambiar impresiones, conocer, es un día internacional, y luego nosotros teníamos interés en meterlo en la televisión nuestra propia, en un canal que tenemos en YouTube para reproducir esta conversación, y también meter en la televisión de aquí de Castilla y León, pues meterlo también, por si tienen a bien el poderlo comunicar, ¿no? Entonces, bueno, sabes un poco, digamos, las condiciones. No se ve a Mario físicamente, vamos, la imagen, pero los demás sí. Y nos encontramos, digo, para efectos de los que nos puedan ver posteriormente, compañeros y compañeras de 4 países y España como promotor, ¿no? Mauricio de la CUT colombiana, perdón. El compañero Freddy de la CGT peruana, la compañera Elizabeth de la CUT de Chile, de Valdivia, y el compañero Mario de la CGT se me ha ido el nombre ahora, ¿cómo es? CGT de Uruguay. La PIC Uruguay, efectivamente, ¿no? Y Comisiones Obreras de España, de Castilla y León. Bueno, somos las organizaciones que estamos, y como decíamos, pues se trataba de hacer un repaso a cómo cada uno estamos viviendo la crisis sanitaria del COVID-21, la crisis económica y cuáles son las propuestas que los sindicatos tenemos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de nuestros países y de nuestros continentes, ¿no? Entonces, bueno, en fin, podemos hacer un par de rondas, hacer una primera exposición, luego una segunda exposición, y alguna conclusión y tal, una cosa que no dure más de una hora por no hacer pesado para los que nos vean. Entonces, bueno, si os parece, empiezo yo con un muy breve comentario de la situación de España y luego continuamos ya por el orden que queráis, ¿no? Bueno, la situación sanitaria de la epidemia del COVID-19 en España, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, pues tenemos más de 200.000 contagiados, que son muchos, que se sepan, digamos, con PCRs, con test, digamos, creíbles o contrastados, ¿no? Aunque se estima que puede llegar a haber en España, de casi 45 millones que somos, se estima que pudiéramos llegar a estar contagiados cerca de 7 millones de personas. Algunos somos asintomáticos, que no sufrimos ningún tipo de consecuencias, somos portadores de los mismos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo contrastados son 210.000 personas en España. Hemos tenido 24.000 fallecimientos, 24.000 personas. Se han muerto
como consecuencia de esta enfermedad, son muchas. La mayor parte afecta al sistema pulmonar, la mayor parte son mayores, son personas mayores de 70 años, ¿no? Y buena parte de ellos han fallecido en lo que son las residencias de ancianos, ¿no? Pero también la gente se cura. Ahí se han curado prácticamente la mitad de los que han pasado por los hospitales o que han tenido la enfermedad. Estamos hablando de más de 100.000 personas curadas, lo cual es un buen dato. En España ya vamos a la baja. Ahora hemos alcanzado picos de casi 1.000 muertos diarios y en estos momentos estamos en 320, 300 muertos diarios. O sea, que se ha reducido de forma drástica y nuevos infectados, pues 2.000 diarios. O sea que se ha frenado la expansión del virus de tal manera que se ha doblado la famosa llamada curva de la epidemia y parece que se está liberando los hospitales porque ha habido momentos que no había respiradores suficientes públicos para dar salida a la gente. Había que elegir, los médicos han tenido que llegar a elegir entre a quién salvar y a quién no, ¿no? Ahora ya están bastante aliviadas las UBIs y, bueno, en general el sistema público sanitario ha respondido bien, es un sistema... esperar un momento, ¿se llaman? Sí, vale. Es un sistema público que ha respondido bien, universal. Lo que pasa que no había capacidad para poner tantos respiradores. Pero bueno, la sanidad pública española es de las mejores del mundo y hay un nivel de satisfacción del comportamiento de la sanidad, sobre todo de los profesionales. Los trabajadores de la y servicios sanitarios están siendo muy valorados en este país. De tal manera que a las 8 de la tarde salimos las personas que estamos confinadas en casa a aplaudir. Es un homenaje que se hace todos los días a los sanitarios, porque también están muriendo los sanitarios, están trabajadores y trabajadoras que se infectan de sus funciones. Pero bueno, la pandemia se está controlando, se está reduciendo, son muchos miles de muertos, pero parece que las medidas del gobierno están dando resultados del confinamiento y ahora se está empezando ya a abrir un poquito. Hay una desescalada en términos técnicos que consigue un poco ir a... Y para acabar, los trabajadores en las fábricas, hay cerca de 5 millones de personas que no están trabajando, sus empresas están cerradas temporalmente para volver a trabajar, no es que estén cerradas definitivas, ¿no? En ERTE se llama aquí, cobran su salario casi íntegro, las empresas no tienen penalización de ningún tipo, ni cotizaciones ni obligatorias, están exentas, aunque luego hablemos de esas cosas. Por lo tanto, hay miles y millones de trabajadores que están en sus casas, ¿no? Y otros están trabajando, fundamentalmente, aparte de los sanitarios y los servicios esenciales, pues bueno, ahora ya ha abierto la construcción y la industria pesada. En las calles hay muy poquita gente, no hay consumo, no hay bares, no hay restaurantes, no hay ocio y hay muchos sectores todavía que están cerrados. Pero ya ayer el gobierno presentó un plan para empezar a abrir pequeños negocios, restaurantes, pero muy despacito en un plan de 3 meses. O sea que vamos a ir hacia una nueva normalidad, posiblemente hacia el verano. Y así, en síntesis muy rápidas, es lo que yo quería comentaros para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, no sé, los que queráis, Mario, gracias, Vicente. Y sabe que queráis. Tú como administrador deberías de poner el orden de las intervenciones, Vicente. Si es por edad. Para que no entremos en una babel. Si gustan, ¿puedo empezar yo? Si gustan. Sí. Empiecen las damas. Que empiecen las mujeres.
Bueno, primero que todo saludarles a todos ustedes. Es un agrado para mí poder comunicarme con ustedes. Les tengo un gran cariño, sobre todo al compañero Fred, al compañero Vicente, que han estado por estos lados. Un gusto conocer al compañero de Colombia y saludo a todos los que están conectados. Bueno, aquí en Chile la realidad del COVID-19 es un poco distinta a la de España. Si bien es cierto, no tenemos tantas víctimas porque nosotros hemos visto las noticias, cómo se han superado en España con el tema del COVID-19. Aquí en Chile, si bien es cierto, los contagios han sido bastantes, también es harto lo que se tapa porque todas estas listas, estos nuevos contagiados, los maneja el gobierno. Entonces, no siempre es la información tan expedita como nosotros pudiéramos querer. Los temas de cuarentena fueron un poco dispares. Al principio se decía que era cuarentena total, en algunas comunas y en otras no, y nunca se tuvo al 100% la producción en Chile tampoco, entonces siempre estuvieron en el límite de llegar a, pero jamás se hizo una cuarentena total. Hay muertos también en Chile, los adultos mayores están sufriendo las mayores consecuencias, pero una de las cosas más lapidarias que ha pasado en el país ha sido el desempleo. Esta pandemia trajo una tremenda ola de desempleo, que es algo que no se ha podido manejar bien, porque los estamentos sociales del gobierno de Chile no han sabido llevar bien las riendas, poder entregar ayuda como corresponde a los sectores más perjudicados por esta pandemia, porque tenemos muchos trabajadores particulares que quedaron sin su fuente de trabajo, muchos trabajadores que son independientes, como comerciantes ambulantes y todo esto, que tampoco tienen cómo llevar el pan a su casa, trabajadores más de honorarios que quedaron sin su ingreso, empresas que se acogieron a la ley de Sebastián Piñera, empresas grandes que nunca pensamos que iban a hacer eso para despedir a sus trabajadores y que hagan uso del seguro de cesantía. Finalmente somos nosotros en Chile, los trabajadores, los que estamos pagando el costo de esta pandemia, con nuestros ahorros previsionales que se nos quitaron. Más del 5% en algunos casos de los ahorros previsionales que teníamos fueron despojados para poder solventar esta pandemia, y también quieren que hagamos uso del seguro de cesantía, que es algo que a nosotros nos protege en el momento de quedarse. Lo que nosotros no queremos es que los trabajadores sigamos pagando el costo de esta pandemia, que de verdad se proteja a las trabajadoras y los trabajadores con seguridad sanitaria, que hayan las condiciones, porque las personas de salud en Chile no tienen las condiciones para trabajar, no tenían los implementos en un principio, no tenían las mascarillas, no tenían los guantes, no tenían implementos necesarios para poder atender a los contagiados de coronavirus. Y lo que yo le comentaba al compañero de Colombia, hay casos donde gente humilde se ha contagiado en sus lugares de trabajo, en lugares más acaudalados, donde el patrón acaudalado tenía acceso a la clínica porque podía pagar, y a la persona humilde que trabajaba, que se contagió, lo mandaron a hacer cuarentena a su propia casa, una casa de 40 metros cuadrados, con un baño, con hacinamiento, donde no había atención médica y tenían que sobrellevar el virus así, solito, con instrucciones telefónicas del servicio de salud, y donde a una de esas personas se le murió el tío en los brazos. Y ahí fueron a retirar el cuerpo. Esa es la realidad de Chile que tenemos hoy, es la realidad que queremos mostrar este 1 de mayo, con banderas negras en nuestras casas, porque también yo le contaba al compañero que no vamos a cometer la responsabilidad de llamar a marcha masiva, porque si estamos llamando a no asistir a los lugares de trabajo por acción, sería un poco contradictorio llamarlos a marchar. Entonces vamos a hacer algún tipo de manifestación, a usar todos los implementos que se tengan que usar de seguridad para hacer esto, pero vamos a manifestarnos en las calles. Queremos también que la gente ponga banderas negras en sus casas, que se pueda manifestar en redes sociales, porque en las redes sociales ahora hay mucho, y demostrarle al gobierno el descontento que tenemos de cómo se está manejando esta situación del coronavirus en el país, y cómo la gente humilde ha tenido que pagar el costo de esta enfermedad, y cómo es posible de que haya obreros y hayan obreras y hayan trabajadoras que hoy en día no tengan que llevar a su mesa. Y esa es la preocupación más grande. Aparte del mal manejo de la información que ha hecho el país, de cómo han querido manipular las cifras para poder volver al trabajo, para poder hacer funcionar las empresas, porque es el presidente de Chile, y de cómo se ha vulnerado el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a tener una salud y una seguridad. Eso es lo que les puedo contar de lo que está pasando, por lo menos aquí en el país, a grandes rasgos. Vale, pues venga, seguimos, Freddy. Bien, ¿qué tal? Un saludo a todos los compañeros y a Elisa de manera particular, que es la única dama que está presente en este circuito. Para decirles de que nosotros acá en Perú
estamos sufriendo 4 plagas, ¿no? El coronavirus es una de ellas. Y segundo es la corrupción, la ignorancia y la pobreza. Actualmente en Perú, en este momento, el reporte de las infecciones por el coronavirus nos datan la cantidad de 31.200 infectados, de los cuales son 854, ¿no? Esto para nosotros es preocupante. Y que exponencialmente todavía en el futuro tenemos la probabilidad de que esta cantidad sea más dramática por la sencilla razón de que la gente está saliendo a las calles, porque el 75% de la población económicamente activa en Perú es autónoma. Y el asistencialismo que comprometió el gobierno para que se mantenga el aislamiento social no se está cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué? Porque no tenemos mapeadas las zonas de extrema pobreza ni las direcciones de las mismas personas para hacerles llegar estos bonos de solidaridad que les permitirían durante estos 90 días que estamos nosotros programando para ver cómo nos va en la lucha contra el coronavirus. No les llega o les llega a personas que no tienen necesidad de ello, llega a profesionales, a fallecidos, es decir, es un pandemonio. No les llega directamente a las personas necesitadas. Acá, en realidad, en términos sindicales, el trabajador es el que está pagando las consecuencias de esta pandemia. Los empresarios no están en realidad sufriendo mayor merma en su ganancia, en su utilidad, porque tenemos en cuenta que las principales instituciones como la minería, los bancos y las telecomunicaciones, que son los que forman parte importante del Producto Bruto Interno de este país, están trabajando normalmente, ¿no? Pero aún así, a pesar de esto, nosotros tenemos un empresariado que es brutal, pero que también es aprovechador. Y a consecuencia de esto, estaba proponiendo ya hace tiempo la libertad absoluta para poder decidir de los puestos de trabajo. O sea, quería restringir la precaria estabilidad que existía en algunos casos. Nosotros hemos venido luchando contra ello durante ya 2 o 3 años, pero ahora, con motivo de esta pandemia, el empresariado nacional ha logrado que el gobierno dicte una suspensión perfecta de labores. Esta suspensión perfecta de labores significa de que durante 90 días el trabajador no va a poder ir a su centro de trabajo, no pierde el puesto de trabajo, pero tampoco recibe asistencia social. O sea, tendrá que vérselas como. Y nosotros vemos que eso no es lo correcto, que es abusivo, que es utilitario por el aprovechamiento indecoroso de la circunstancia, pero estamos luchando contra el gobierno y hemos conseguido por lo menos de que se nos otorgue el 25% de los ahorros que tenemos en las AFPs. Eso ha sido un logro que hemos tenido en el Congreso a partir de una propuesta de nosotros como CGTP, como organización sindical, y que ha sido acogida por el actual Congreso de la República. Como ustedes recordarán, hace unos meses fue disuelto el Congreso porque era extremadamente corrupto. Y ese es un pendiente, ¿no? Porque acá los grupos empresariales que están alrededor de las AFPs se niegan rotundamente a cumplir con este dictamen del Congreso. El presidente mismo ya lo ha aceptado, pero que hay una crisis referida a ese tema. Aparte de eso, lo que nosotros hemos conseguido es de que haya un buen mapeo de la pobreza para que efectivamente los $200 o $300 que se quiere estimar para las personas en extrema necesidad se apoyen, porque lo que queremos es evitar que esta ascendiente y desesperada contaminación que está viviendo la ciudad se frene a partir del aislamiento. Y ahí tenemos graves problemas.
tenemos graves problemas porque el sistema hospitalario acá ha colapsado. Las redes hospitalarias, o sea, uno va a un hospital a contagiarse, no a curarse. Y acá le está soportando la atención de todo este problema son las organizaciones relacionadas a la salud del Ministerio de Salud, salud que es de los trabajadores, ¿no? Y algunas otras organizaciones de salud directamente vinculadas con el gobierno. La empresa privada de la salud no aporta nada, ninguna solución, sino que granjerías derivadas de la atención de los problemas que, como dije hace un momento, uno no puede ir a un hospital a atenderse. ¿Por qué? Porque se va a contagiar, entonces va a la clínica privada. Y ahí es donde están haciendo su agosto, ahora en abril. En realidad, esta situación para nosotros es bien complicada. Y bueno, podríamos hacer tasas comparativas. Estabas hablando hace un momento, Vicente, tú, de que tienen una asistencia social que es espectacular. ¿Por qué? Porque tienen también un gobierno que está a favor del pueblo. Nosotros no tenemos un gobierno que en lugar de estar tratando de optimizar el asistencialismo social, está atizando una intervención con Venezuela. Tenemos un gobierno que representa los intereses de la clase económicamente más poderosa del país y que, como les dije hace un momento, no está perdiendo dinero. En estas épocas de crisis, ustedes saben perfectamente que hay sectores que son los que más engordan, los que más se nutren. Les decía hace un momento, la industria farmacéutica ya no puede ganar más. La industria alimentaria también, las comunicaciones, las ventas online, los bancos están ganando excepcionalmente. Facebook, Netflix y todas estas empresas multinacionales y nacionales que gobiernan nuestros países están ganando. Nuestra reflexión sobre este tema específicamente es de que en Perú no quieren que la producción frene. No les importa si los trabajadores mueren, porque empresas grandes que están operativizadas no tienen los sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Ya hay en minería, por ejemplo, ya algunas muertes detectadas. También en textilería y también en algunas empresas dedicadas a la producción de alimentos. Entonces ellos no quieren, pero ¿por qué no quieren? No quieren porque nosotros tenemos que mantener el Producto Bruto Interno, que al final de cuentas va a servir para que nosotros sigamos pagando al Fondo Monetario Internacional lo que tenemos que pagarle siempre anualmente. No sé si estoy en tiempo. Bueno, luego podemos hacer otra ronda si quieres. No sé, usted decía porque yo podría, ¿cómo se llama? Seguir hablando esto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar paso un poco al compañero de Colombia y luego se puede añadir alguna cosa más, ¿no? ¿Y te parece, Mauricio? Sí, gracias, Vicente. Verdad que es un placer tener nuevamente contacto, al menos visual, con ustedes y en ese momento tan crítico de aislamiento, ¿no? Nosotros en Colombia creo que es un modelo en América Latina. Comparto mucho lo que los compañeros que me antecedieron expresaron. En Colombia, desafortunadamente, los platos rotos, como decimos acá, lo están pagando los trabajadores. Hay muchas empresas en cierre, como lo expresaba Vicente también, pues temporales mientras hacen la reapertura. El día 27 de este mes ya dieron vía libre para la reapertura en algunos sectores, el tema de la construcción y la manufactura. Estamos como CUT en contraposición de esta política de reaperturas porque no hay ningún tipo de garantías en el tema de salubridad y el sistema de higiene sanitaria. No hay garantías para que los trabajadores vuelvan a sus trabajos, a su cotidianidad laboral, porque no hay garantías. Nosotros tenemos una crisis económica, sobre todo en lo que tiene que ver con los préstamos que el Fondo Monetario Internacional ha hecho a Colombia. Colombia está endeudado
En este momento de pandemia, según noticias, 9.000 millones de dólares, perdón, el Fondo Monetario Internacional le presta a Colombia para invertir en el tema de pandemia, invertir entre comillas, porque solamente ha hecho caso omiso a las necesidades de los trabajadores y los más pobres. A otra pandemia a nosotros es la corrupción. La otra pandemia nuestra es la pobreza absoluta de los trabajadores y de la gente en común. Aquí no hay agua para que, como lo recomienda la OMS, las personas se bañen 3 veces o 4 veces las manos al día, porque no hay agua. No hay agua en muchas comunidades del país, no hay agua. El grave riesgo de contagios pues es inminente, toda vez que se levantó la cuarentena obligatoria que era decretada hasta el 11 de mayo, pero como lo expresé, varios sectores de la economía ya dieron la vía libre pues para que hagan la reapertura, y las empresas siderúrgicas, las empresas del cemento, las empresas automotrices, las electrificadoras ya están, y los textileros ya están empezando a volver a sus trabajos con un protocolo de permisos por parte de los alcaldes regionales. Valoramos mucho la actitud de la alcaldesa de Bogotá, que está en contravía de lo que el señor presidente de la República ha planteado, que es la reapertura el día 27. La alcaldesa de Bogotá ha hecho debate sobre el tema y considera que el día 11 de mayo debía haberse reabierto de a pocos, empezando como lo hicieron el día 27, el tema de las empresas de metalmecánica, las electrificadoras, las cementeras y la manufactura. Pero se apresuró el señor presidente, todo por un pedido del sector financiero. El sector financiero supuestamente hace créditos blandos para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Eso no es así. Quien va a solicitar los créditos a los bancos, si no tienen las posibilidades de pagar, no les prestan, y tienen una estadística. Nosotros consideramos que el 80% de las pequeñas y medianas empresas a nivel del país en la pospandemia van a desaparecer. Va a generar un problema de empleo y un problema social supremamente fuerte a nivel de país. Vuelvo a insistir, yo creo que los trabajadores estamos pagando el precio de la pandemia. En el tema de bioseguridad para los trabajadores del sector de la salud, supremamente malo. De hecho, estamos haciendo campañas y meeting cada jueves de cada semana a las 7 de la mañana en los hospitales y clínicas, apoyando a los trabajadores y profesionales del sector de la salud, porque los elementos de bioseguridad individual no son lo suficientes para atender la pandemia. En el país hay 5.949 al día de hoy contagios, 1.262 recuperados, 263 muertes. La cuarentena obligatoria empezó el día 22 de marzo y ahí iba hasta el 11 de mayo, pero ya fue reabierta el día 27 para algunos sectores. El sistema sanitario aquí es supremamente precario. Creo que estamos en manos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por la deuda que se ha ampliado. El día 1 de mayo vamos a hacer el ejercicio virtual. Vamos a tener 8 horas de transmisión virtual en cuanto a lo que tiene que ver con la celebración del 1 de mayo. A las 9 de la mañana vamos a tener una rueda de prensa con el comité ejecutivo y algunos invitados para hablar del 1 de mayo. A las 12 el himno de la Internacional con la izada de banderas rojas haciendo alusión al tema de la resistencia, la revolución. Y a las 3 de la tarde va a haber un concierto
de músicos muy aliados a la línea, es que Adriana Lucía en especial, que ha sido una de las cantantes famosas de Colombia, que ya se ha unido pues a la solicitud del respeto a los derechos de los trabajadores. Aquí existe un sistema de cajas de compensación familiar. Hemos insistido nosotros que mediante las cajas de compensación familiar se les dé a los trabajadores cesantes la renta mínima para sobrevivir durante 2 o 3 meses por la pérdida del empleo o a causa del COVID-19. Ha sido una lucha que a nivel de CUD hemos dado, pero desafortunadamente no hemos tenido esa posibilidad de hacer que se apruebe a nivel de Congreso y a nivel de la Presidencia de la República. El señor presidente ha sacado infinitos decretos, lo que tiene que ver con la situación laboral, el Ministerio del Trabajo igualmente, porque se le dio la potestad absoluta para sacar decretos en lo que tiene que ver con lo de la pandemia, decretos que supuestamente van a beneficiar a los trabajadores, entre comillas, porque los empresarios han hecho caso omiso a ese tipo de resoluciones y decretos, y lo que han hecho es cerrar las empresas, las pequeñas y medianas. Afortunadamente, pues los trabajadores que están asociados a un sindicato tienen la garantía de que ese sindicato vela por ellos, y son empresas grandes, de 2.000, de 3.000 trabajadores, así sucesivamente. Con crisis por el tema de la baja de los precios del petróleo. Entonces estamos en una situación supremamente crítica y creo que la pospandemia va a ser un caos total en lo social y lo laboral. Yo creo que si hay algo más que anexar a futuro, pues entonces lo puedo hacer. Gracias. Mario, si estás por ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, un saludo fraternal a todos ustedes a la distancia. Lástima que no, yo los veo, pero ustedes no me pueden ver. Problemas tecnológicos lo impiden. Pero bueno, al fin un encuentro de esta naturaleza, que en este momento que estamos pasando estamos todos prácticamente haciéndolo de esta forma, en forma virtual. Escuchándolo a las compañeras y los compañeros, es inevitable ver el alcance que ha tenido esta pandemia y las diferentes fases que ha pasado y la velocidad que se ha transmitido a nivel mundial. Por lo menos de este lado del continente y en mi pequeño paisito, siempre se piensa que las cosas llegan más tarde que lo habitual. Sin embargo, esta pandemia ha llegado muy rápido y a una velocidad que no nos ha permitido pensar con tranquilidad en algunos casos cuál sería la mejor salida. O sea, estamos todos día a día intentando ver estratégicamente cuáles son las mejores acciones para emprender. Como ustedes saben, Uruguay es un país chico, al día de hoy reporta 625 casos de COVID-19, de las cuales 394 personas se han recuperado y 13 han fallecido. Para los números que manejan en España, esto podría parecer insignificante, muy bajo. Ninguna muerte tiene precio ni valor. Pero en el Uruguay no se ha decretado la cuarentena obligatoria, se han tomado otro tipo de medidas y pensamos que la propagación del virus se va a dar naturalmente. Yo creo que las medidas que han tomado otros gobiernos de la cuarentena obligatoria y lo que supone en el costo social, en el costo económico y el costo sanitario, tiene una diferencia con lo que hemos hecho nosotros. No quiere decir ni que estemos de acuerdo ni que no. Fíjense que nosotros por el 9 de marzo, a 4 días de que se decretara la cuestión de quedarnos en casa, que eso empezó a partir del 13, ya empezábamos a visualizar que alrededor de 15 días posteriores a eso se podía decretar una cuarentena obligatoria. Sin embargo, el gobierno optó por ir manejando día a día como una especie de termómetros, o como el presidente, haciendo una analogía, le llama perillas o
o 3 perillas para ver la económica, la sanitaria, en fin. O sea, utiliza algunos términos para referirse a cómo maneja la situación. Y cuando el Uruguay se había preparado para una especie de cuarentena obligatoria, esto no sucedió. Ellos siguen monitoreando poco a poco en los lugares donde se propaga la enfermedad y va tomando medidas que tienen que ver con aspectos de la seguridad, aspectos sanitarios. Prepararon principalmente en la capital un centro para recibir a las personas que tuvieran COVID-19 y siempre con la consigna de quedarse en casa. Del 13 de marzo a hoy la realidad fue cambiando, se notó a partir después de la semana de turismo que tenemos nosotros aquí en Uruguay, que fue estoy mirando la semana que para no confundirme, que fue del 6 de abril al 10 de abril, la semana. Para nosotros es una semana donde en el Uruguay la gente sale prácticamente a disfrutar con la familia, a realizar campamentos, ir a lugares de recreación, no tanto en las playas por el clima, pero sí en lugares donde hay termas. Bueno, esa era una preocupación grande que todos tenían por la movilidad de las personas y aparentemente, bueno, se logró contener sin la cuarentena obligatoria, solamente con los anuncios y campañas de quedarnos en casa. Ahí, en ese sentido, la población de lugares turísticos también tuvo una actitud de intentar que la gente de la capital o de algunos lugares no tomaran ese riesgo de hacer ese viaje, porque en esos centros no solo la asistencia sanitaria no es la de, por decirlo de alguna forma, no de calidad, sino de cantidad para recibir personas como la que hay en la capital, y otras por el riesgo de contagio. O sea, eso ha generado también una especie de vernos entre nosotros como, bueno, si me traes tú la enfermedad, entonces yo no te quiero recibir. Una especie de esa cuestión entre nosotros de vernos diferentes. Volviendo un poco a lo terrenal con el movimiento sindical. El movimiento sindical solo aislado contra un gobierno que en su campaña electoral planteó una ley de urgente consideración con 7 temas que en realidad fue un caballito de batalla y entendíamos que barría con muchos de los derechos que hemos conquistado en este tiempo. En el medio de esta pandemia ingresa esa ley de urgente consideración con algunas modificaciones, y entonces el movimiento sindical pensó, bueno, nosotros no podemos quedar aislados, porque sabemos que la cuestión iba a ser, bueno, vamos a ir contra el movimiento sindical, que eso es lo que está sucediendo hoy. Disculpen si yo ahora estoy entreverando un poco, pero estamos recibiendo una campaña feroz contra el PIT-CNT, por todas las redes sociales y por otros medios, una campaña realmente de desacreditación de los dirigentes y del sindicalismo en general. Entonces, se optó estratégicamente por contar con aliados del movimiento sindical que siempre están con nosotros. Por ejemplo, se convocó a la Intersocial, donde está la Federación de Estudiantes, donde está la Intersocial Feminista, donde está la Federación de Cooperativas, donde hay otros, está la Organización por los Detenidos Desaparecidos, Redes, Ovejas de Negro. O sea, eso conforma una intersocial donde se sacó una resolución para presentar en el gobierno, donde hablaba de lo que hablaban algunos compañeros, ¿no? Bueno, que se cree una especie de renta básica transitoria para atender los sectores de emergencia social que tuvieran un ingreso mínimo, implementar medidas de protección a las pequeñas y medianas empresas para garantizar puestos de trabajo, reclamar a las empresas que no tomen medidas unilaterales al margen de la negociación colectiva, postergar el aumento de tarifas, que eso fue algo que el gobierno anunció que iba a ser cuando ingresó el 1 de marzo, que iba a aumentar las tarifas, y a pesar de nuestra solicitud lo mantuvo firme. O sea, las tarifas no se pospusieron, sino que aumentaron.
Se propuso aumentar un control de precios para una canasta sanitaria e insumos de alimentos básicos que la población pudiera acceder. Proteger los insumos necesarios de los trabajadores en la salud, principalmente en las cuestiones que tienen que ver con los centros sanitarios, de los trabajadores públicos, que tienen que ver con los centros de recreación, los servicios de transporte, las condiciones de trabajo y la limpieza, los elementos de higiene y de protección de todo ese tipo de trabajadores. No implementar anuncios de reducción del gasto público, como se ha hecho, sino que aumentarlo en necesidad. Y bueno, garantizar el acceso a la salud de todas las personas. También se tomaron medidas poblacionales, como la que contaba algún compañero, la de aplaudir al sector médico, y el movimiento sindical también tomó medidas en ese sentido, ¿no? De como hacer una especie de expresión mediante el aplauso y el caceroleo contra las medidas que tomaba el gobierno. Más adentrándonos a los momentos que quizás nos convoca esta transmisión, que era, aparte de ver el estado general, ver la celebración del 1 de mayo. Hubo un debate intenso en nuestra central por una cuestión que tenía que ver de cómo nos expresamos desde el movimiento sindical en un día tan especial. Recordábamos que hasta en épocas de dictadura el movimiento sindical nunca dejó de celebrar a su modo y de sus formas el 1 de mayo. En ese sentido, se planteaban hacer algunas movilizaciones y ahí se puso en cuenta la cuestión sanitaria. Hemos visto movilizaciones en otros lugares, por ejemplo, veíamos imágenes de lo que se pasó en Tel Aviv y en Alemania, creo que fue, con movilizaciones con personas a 1,5 metros, formando cruces, lo que eso implica una organización muy detallada de la movilización. En definitiva, y para no extenderme mucho más, lo que resolvimos fue hacer, principalmente en la capital, 3 caravanas que confluyan en la Plaza 1 de Mayo, que es la plaza histórica donde se realizan los actos. Y después de ahí, continuar esa caravana hasta la avenida principal de nuestra capital y, bueno, disolverse a 2 personas por auto para mantener la cuestión sanitaria. Eso es más o menos la forma que nosotros nos dimos para organizarnos. A su vez va a haber conferencia de prensa y van a haber algunas otras actividades. ¿Cuál es el detalle que en su momento no fue menor? En los gobiernos de izquierda, en los gobiernos anteriores, tanto los partidos tradicionales o los movimientos populares, en función de defender o no un proyecto de ley o incluso el movimiento sindical, siempre contaba con la cadena televisiva pública o contaba con la cadena de televisión donde participan todos los canales privados. El gobierno, que era de esperarse, o sea, algunos se asombraron, pero era de esperarse, negó la cadena que era tradicional para el 1 de mayo de los trabajadores. Y lo hizo argumentando que no era una cuestión nacional, que también se le hubiera negado a los empresarios, pero lo cual nunca vimos a los empresarios utilizando la cadena nacional para este tipo de cosas. Así que estas son las formas que nos estamos intentando dar. Hemos recibido muchas adhesiones de canales comunitarios, por ejemplo, de TV Ciudad, que es un TV abierto de la Municipalidad de Montevideo, que sigue siendo un gobierno de izquierda. Y bueno, creemos que a través de esos canales comunitarios y a través de las redes, vamos a poder difundir nuestro mensaje y difundir nuestras consignas. No sé si me extendí en el tiempo, si quedó medianamente claro y bueno, abierto a las consultas y a las dudas. Otro detalle que decían los compañeros, ¿no? También a nosotros, a pesar de no haber tenido la cuarentena obligatoria, nuestro sistema de seguridad social está prácticamente al límite, ¿no? Colapsado con la cantidad de solicitudes. No sabemos cuántos meses más podríamos mantener esta situación, ¿no? Por ahí, estimado coordinador de la reunión, bien. Vicente. Sí, bien, pues nada, oye, yo comentar algunas cosas más porque en un principio me había quedado solo en comentar la situación sanitaria, pero yo creo que desde luego lo que realmente importa
además de ver el alcance real de la pandemia, es cómo el gobierno lo está afrontando y cómo lo estamos sufriendo los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Bueno, en principio decir que a diferencia de ustedes cuatro, de sus cuatro países, aquí tenemos un gobierno de izquierdas, ¿no? Compuesto por el Partido Socialista y Unidos Podemos, ¿no? Allí ustedes, los cuatro países, en estos momentos están gobernados a derecha. Entonces, eso es un elemento importante a destacar. Y otro es que nosotros mismos, la anterior crisis, la del 2008-2010, la crisis económica, aquí sí teníamos un gobierno de derechas y la forma de abordarlo fue radicalmente distinto a como se está haciendo ahora, ¿no? El gobierno ahora está cometiendo toda esta crisis sanitaria y económica de una forma bastante social, ¿no? Por decir de una manera, es una posición de izquierdas, ¿no? Está protegiendo a las empresas, está protegiendo a los trabajadores, está protegiendo a las familias, está haciendo un fuerte gasto público para mantener la economía. Contrario al 2008-2010 se hizo, que hubo una política de austeridad recomendada por el Fondo Monetario Internacional, que era gastar lo que había, evitar subir impuestos, y eso trajo una espiral hacia abajo de pobreza, de empresas, no consumo, de liquidez y ante las empresas. Ahora es al contrario, ¿no? Ahora es proteger a las empresas, proteger a los trabajadores, proteger a las familias. Y hay la gente que está en sus casas temporalmente, que son 4 millones de personas que están en suspensión de sueldos, cobrando una parte importante de su salario y sus cotizaciones a la jubilación, a la vejez y a la hacienda, ¿no? Están, por lo tanto, en ese sentido, pasando la cuarentena asegurados, ¿no? Recibiendo sus ingresos prácticamente como que estuvieran trabajando, para entenderlo, ¿no? Y en ese sentido, los trabajadores están bien protegidos. Ese es un acuerdo al que hemos alcanzado la patronal y los sindicatos. De tal manera que hemos negociado esas medidas con todas las empresas del país. También nos interesa que se salve a las empresas, porque si no hay empresas, las empresas no tienen dinero circulante, no pueden hacer frente a los pagos, acaban cerrando, ¿no? Por lo tanto, también nosotros nos hemos sumado a que las empresas sean ayudadas por el gobierno para poder mantener la actividad. En definitiva, las políticas que ha hecho el gobierno, acordadas con los sindicatos, algunas de ellas, y con la patronal, son medidas, digamos, desde la izquierda. Y eso, pues de alguna manera, a los españoles, a las españolas, nos da, digamos, una seguridad, una certeza con la que afrontar la crisis. Además, tenemos un sistema sanitario, como decía antes, bastante potente. Por lo tanto, dentro de la gravedad de lo que es una crisis de esta, acá la estamos afrontando con ciertas garantías. ¿Qué es lo que pasa? Que la actividad económica del país es, claro, un retroceso cerca, según las previsiones, del 13% de caída de PIB, el 10 y el 13%. Eso va a suponer millones y millones de trabajadores que van a ir en cesantía, ¿no? En desempleo. Pero las previsiones que hay es que, como es una crisis, las empresas están hibernando, por decir una manera, tienen toda su capacidad congelada. Y en el momento que se levante el desconfinamiento y se levante la situación de alarma, se supone que ya poco a poco va a volver otra vez todo a la normalidad, ¿no? Y por lo tanto, que la subida de la economía va a ser rápida, digamos en forma de V. La caída es vertical, muy rápida, pero lo mismo la subida, ¿no? Por lo tanto, se prevé una crisis muy grande, pero muy corta. Si las cosas van
como se prevén en cuanto a que la pandemia se está conteniendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, el sindicato, lo que está trabajando mucho es en garantizar las medidas de prevención de la gente en los centros de trabajo, porque son lugares de posibles contaminaciones. Entonces, ir a trabajar con mascarillas, mantener las distancias pertinentes, no juntarse, higienizar los puestos de trabajo. Bueno, todo eso que más o menos se va haciendo, pero lleva un trabajo importante. Entonces, en ese sentido, el sindicato está haciendo buen trabajo y el gobierno, de alguna manera, también está apretando. Ahora, claro, este gasto que se está produciendo es una inversión impresionante de España, comunitaria y de otros países, requiere ayudas públicas y nuevos ingresos. ¿Qué estamos planteando? Pues que en Europa tiene que haber establecidas en el marco europeo. Los países pues, como son Alemania, como son Holanda, como son los países del centro de Europa, deben de contribuir a salir de la crisis. Porque esto, España, Portugal, Italia caen en una recesión profunda, eso puede arrastrar al conjunto de Europa. Entonces se plantea que haya una salida conjunta de Europa. Ahí es donde se plantean algunos de los problemas, ¿no? Y lo último es cómo en España contribuir, es decir, hacer una nueva fiscalidad para que todos aporten para poder pagar este gasto, porque es un gasto impresionante público, sanitario, que se está haciendo y una falta de ingresos porque no hay actividad y las empresas no cotizan. Entonces, ahora hay que buscar la forma de poder pagar esta fiesta, este gasto tan enorme, ¿no? Y bueno, eso es en lo que estamos. Hay alguna, y ya con esta parte termino, nosotros creemos que esta crisis va a traer cosas buenas. Si el gobierno finalmente sigue en esta línea y lo gestiona bien, va a haber gobierno de izquierdas para mucho tiempo, y lo que gana es lo público frente a la austeridad, que fue lo que se impuso, la política neoliberal que se propuso en la crisis del 2008 y 2010. Aquí lo que se está planteando ahora es que lo público juega un papel vital en las economías y en los países. Y por lo tanto, se plantea una salida keynesiana a la crisis, se está planteando una especie de plan Marshall de inversión pública y gasto público potente para reactivar la economía, ¿no? Entonces, aquí hay en juego, en Europa, en estos momentos, un juego, entre comillas, una situación política de mucho interés, porque aquí se dirimen políticas de izquierdas, políticas de derechas. Las de derechas fueron terriblemente duras en la crisis del año 10 y las que ahora están resultando bastante más livianas para la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, hay aquí una cosa de fondo ideológica que queremos que se dirima. Y bueno, los sindicatos en estos momentos estamos en líneas generales con lo que hace el gobierno muy de acuerdo, aunque nosotros aquí estamos en una región de derechas y tenemos un gobierno regional de derechas, pero bueno, convivimos, hacemos algunos acuerdos y bueno, pues seguimos en la pelea. El sindicalismo está reforzado porque aunque no estamos abiertos al público, lo atendemos todo telemáticamente, por correo electrónico, por teléfono. Todos nuestros sindicalistas se han adaptado a una especie de clandestinidad, entre comillas. No somos clandestinos, pero trabajamos desde casa, menos algunos, ¿no? Que estamos aquí. Ahora presentaré a Nino, que está por aquí. Trabajamos, es un sindicalismo de nuevo tipo, de una manera que trabajamos desde casa, asesoramos desde casa, negociamos con los empresarios desde las videollamadas, las videoconferencias, negociamos con el gobierno desde las videoconferencias, nos comunicamos con la gente por correo electrónico, por los medios de comunicación, seguimos dando ruedas de prensa, es decir,
el sindicato sigue activo en una nueva forma, no clandestina, pero sí virtual, ¿no? Es una nueva experiencia que bueno, quiere decir que el sindicalismo aguanta aquí y aguanta en América Latina, como vosotros bien lo habéis manifestado, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que así quería decir, que antes lo dejé para reservarlo para esta segunda vuelta. No sé si queréis hacer algún comentario o alguno más, una ronda rápida ya. Sí. El punto, Vicente. Elizabeth, ¿has hecho todo ya que tenías que hacer? Sí, lo que pasa es que, bueno, les comento que ya tuvimos reunión del directorio de la CUT y teníamos muchas cosas que hacer porque teníamos que organizar ahora el tema el 1 de mayo y tenía que mandarlo, aparte de imprimir las tareas de mis hijas, las cartas a los medios de comunicación, los comunicados oficiales que hicimos como CUT. Y bueno, se viene una lucha muy difícil para nosotros como sindicalistas por el tema de la reivindicación de derechos, más ahora con el tema del coronavirus. Con los despidos masivos que han habido, los abusos empresariales, los abusos de los patrones, patronales, la miseria que se está empezando a vivir, la mala calidad de la salud que hay en el país, la mala calidad de la precaria atención que se tiene para la gente más de escasos recursos y por sobre todo los malos insumos que tienen los trabajadores de la salud, que a su vez tienen que lidiar todos los días con este virus. Bueno, a mí me encanta verlos, me gusta poder reunirme con ustedes y ver que la situación no es tan distinta a nivel latinoamericano, estamos en igualdad de condiciones. Para este 1 de mayo tenemos todas las ganas de sacar adelante un saludo oficial de parte del CUT provincial a la gente y exigirle al gobierno que esta pandemia no la pueden pagar los trabajadores, esta pandemia debe pagarla el Estado. El Estado debe ser garante de la salud de la gente sin necesidad de que los trabajadores tengan que poner sus recursos para ello. Y bueno, me voy a tener que despedir porque ahora tengo un asunto con la prensa que me está llamando por el tema este del 1 de mayo también y como que se me hizo tarde porque yo pensé que iba a ser a las 12 y había quedado en juntarme con la prensa a las 1 y me están esperando, entonces me voy a tener que despedir, hacerla de maleducada, me carga, pero tengo que hacerlo porque tengo que cumplir con un compromiso con la prensa en este momento. Pero decirle a ustedes que estamos aquí desde Chile dando la pelea en el sindicalismo, está muy difícil la cosa, sabemos que se viene una tremenda ola de pobreza, una tremenda ola de cesantía, una tremenda ola de injusticia y también de muerte, porque estamos empezando el invierno en Chile, estamos en las semanas frías de abril y nos queda todo mayo, junio y julio, donde se vienen los picos fuertes de enfermedades respiratorias en el país, no solo el coronavirus, la influenza, el virus sincicial y muchas cosas que finalmente año a año matan en Chile a muchos adultos mayores y también a muchas partes vulnerables de la ciudad y del país. Entonces, con este coronavirus viene algo peor todavía. Entonces nos queda algo muy difícil, que es no solo mantener a la gente en las casas, porque nosotros exigimos que los trabajadores no salgan a trabajar para que se protejan, pero también es muy difícil mantener a la gente que entienda, que tome la conciencia de que tiene que quedarse en sus casas, porque uno los ve en la calle circulando sin mascarillas libremente, y si en este país más encima se mantiene el comercio abierto, se abren los malls, con mayor razón entonces vemos mayor gente circulando y gente sin ningún tipo de responsabilidad en los malls que el mismo presidente dijo que se abrieran para mantener el comercio vigente por el Día de la Madre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si las propias autoridades permiten que pasen cosas, se nos viene un hecatombe que se va tapando porque los medios de información transmiten solo lo que el presidente de la República quiere que se transmita y se tapan mucho lo que está pasando realmente con la gente en Chile. Así que ha sido un gusto verlos, un gusto escucharlos, un gusto conocerlos, compañeros de Colombia. Gracias. Bueno, y un gusto verte, Freddy, un gusto verte, Vicente. Espero que ojalá podamos reencontrarnos nuevamente, porque aquí en Chile hemos tenido muy buenos lazos con España, con las comisiones obreras, proyectos bastante buenos que ahora están estancados por el tema sanitario, pero tengo la esperanza y la fe de que esto se va a solucionar y que vamos a llegar a buen puerto y vamos a poder sacar adelante todos los proyectos que teníamos y que sin duda alguna van a ser mucho más necesarios ahora que en la población se va a ver esta tremenda tasa de cesantía y de pobreza. Así que un gusto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Que muy bien. Éxitos. Chao. Bueno, Chao. siguiendo entonces
siguiendo el rol, me correspondería a mí dar una segunda opinión, más como conclusión, lo que nosotros estimamos que tiene que salir después de esta pandemia. Lo que estamos viendo es de que la salud, como un bien esencial, debe ser público, debe ser eficiente y debe ser autónomo. Me explico. Ahora, ya. ¿Están taladrando la casa o algo, Freddy? No, tranquilo, acá está oscuro. Acá no hay nada, solamente estoy yo. Bueno, pues, a ver si tienes alguien Ahí ahí. estás escuchando el piso. Debe ser el servicio de inteligencia de nuestros países. Pero bueno, para continuar, el punto es de que nosotros como CGTP hace ya bastantes años propusimos la universalización de la salud. ¿Esto qué significa? Que nosotros generamos tantos recursos, ¿no?, que era posible y es absolutamente posible en estos momentos de crisis, en estos momentos de pobreza estructural del sistema en el Perú, podríamos tener un sistema óptimo, un sistema independiente y autónomo. Lastimosamente, la Constitución del Estado, ¿no?, que se promulga en 1993, le recorta las posibilidades empresariales al Estado. Y de una manera muy simple te lo voy a ejemplificar. Nosotros no podemos tener una industria farmacéutica propia. Con todos los recursos que tiene el sistema de salud, no puede establecer una industria farmacéutica que nos abarataría los costos de los productos, de los insumos, y los sacaríamos incluso con precios competitivos con la empresa privada para el mercado nacional e internacional. En ese sentido, estamos nosotros con los brazos recortados, lo que implica que una de las propuestas que está saliendo de esta pandemia y que vamos a masificar en el futuro va a ser que hablemos de una nueva constitución. No es algo ya como una consecuencia natural de estos sucesos. Porque hace un momento también estaba mencionando, si ustedes no recuerdan, me recuerdan, de que nosotros le habíamos conseguido sacar algo inédito a las AFPs, que era un promedio del 25%, ¿no?, que no quieren dar, que dicen que va a colapsar y todo lo demás, nos asustan con eso. Entonces, para que las AFPs desaparezcan, como es lo que nosotros pretendemos, para tener un nuevo seguro de pensiones universal y además decoroso, tiene que haber una nueva constitución. Entonces, la premisa que debe de quedar acá es de que nosotros estamos absolutamente claros de que la constitución tiene que cambiar. Y nosotros, que somos una central mariateguista, que somos una central de clase, analizamos el problema política e ideológicamente. Sabemos que tenemos que cuidar el trabajo, la decencia en el trabajo, que queremos buenos salarios, queremos vivir con dignidad y queremos un Estado que además promueva la inversión de industrias en el país que le den valor agregado a nuestras materias primas. Lastimosamente no lo conseguimos, porque como decía Galeano Mario, nosotros somos países especializados en perder, en exportar materias primas, y los países industrializados están especializados en ganar porque procesan esas materias primas. Mientras nosotros no salgamos de ese nudo gordiano de la economía, vamos a quedar como estamos, estancados con los mismos problemas. Entonces, nuestra responsabilidad histórica es de visionarlos política e ideológicamente. Y este sistema neoliberal no nos está dejando nada. Por el contrario, ha desnudado su inmoralidad frente a un problema de salud, a un problema humano que necesita y necesita humanidad en la propuesta de solución. Por eso vemos Estados Unidos con casi ya 1 millón de infectados,
con más muertos que ha tenido después de la intervención en Vietnam, y vemos que sigue produciendo en honor a la producción y a la producción, y no le importa el ser humano como tal. Pero por el otro lado, estamos viendo que hay países en donde se están aplicando sistemas económicos que son absolutamente diferentes a los que utiliza el neoliberalismo en el mundo en este momento, España incluido. Tenemos ahí, miren un ejemplo para ustedes, en Vietnam del Norte, 300 millones de habitantes y no tienen un muerto por coronavirus, y tienen miles de kilómetros de frontera con China, que es donde nace el coronavirus. Venezuela, en América Latina, hace un momento les decía yo de que nosotros formamos parte como país del Grupo de Lima, que está auspiciando la intervención en Venezuela. Comenzamos los mismos protocolos de seguridad con Venezuela el mismo día casi, y mientras ya vamos nosotros por los 32.000 infectados, ellos apenas están con 350 y no tienen unos 10 fallecidos, mientras tanto nosotros tenemos como 1.000. Esa es la diferencia cualitativa y cuantitativa de lo que significan los sistemas que se están empleando. China, Rusia, Vietnam, Nicaragua, El Salvador, están demostrando que es posible de que se lleve a cabo gobiernos donde haya una efectiva distribución y donde el ser humano sea el factor principal del desarrollo. Acá no. Acá este sistema capitalista, si es que nosotros no lo vamos a enfrentar, si es que nosotros no vamos a cambiar estructuralmente las raíces económicas que lo sostienen, vamos a seguir lastrados y vamos a seguir expuestos no solamente a esta pandemia, sino a las que vienen, porque ya no va a haber guerras con tanques, con aviones o con cohetes. Ahora esta es una guerra bacteriológica. ¿Y cómo nosotros como países nos vamos a proteger? ¿No? En nuestro caso pensamos que deberíamos de tener, como les decía, una salud que sea para el ser humano y que sea además tecnológicamente buena, porque tenemos talento para preservar la vida, para buscarle soluciones. Ustedes se han dado cuenta que con este receso de la producción el planeta ha respirado algo. Eso significa que ideológicamente el capitalismo no es bueno ni para nosotros como individuos ni para la humanidad. Esa sería la reflexión fundamental que nosotros estamos teniendo como premisa para este 1 de mayo. Siempre lo hemos celebrado históricamente porque recordamos que estas 8 horas son la conquista más importante del ser humano en toda su historia. Podremos trabajar 4 horas, 3 horas con la quinta revolución, la sexta revolución industrial, pero las 8 horas están estigmatizadas para el mundo como una conquista social, como una conquista de la solidaridad y como una conquista en donde se busca que el hombre espiritualmente esté equilibrado con la naturaleza. Esa sería mi reflexión con respecto a este tema, Vicente. Muy bien. Estupendo. Mauricio. Sí, gracias, Vicente. Pues meramente anotar que nosotros estamos también con un problema muy complejo, independientemente que estemos en confinamiento, en aislamiento, perdón. El tema de los asesinatos de los líderes sociales continúa, el paramilitarismo se está acentuando un poco más con la anuencia pues, de un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, esa es una situación pues crítica para los trabajadores de los líderes sociales y los trabajadores como nosotros, líderes sindicales, que pues que día a día pues nos vemos más sesgados para hacer nuestro trabajo como líderes sindicales y trabajadores sociales. Hoy amaneció, a Vicente le envié un documento, hoy el país amaneció en algunas zonas con una serie de panfletos denunciando que van a asesinar a más de un líder sindical y líder social. Conocen los nombres, conocen todo. El tema de la información para ellos es supremamente fácil. Entonces, eso nos hace un poco más complejo el trabajo, pero la idea es continuar. O sea, esto no puede sesgar los intereses que nosotros tenemos por la defensa de los derechos de los trabajadores. Considero lo mismo que decía mi compañero de Perú en el tema de que el neoliberalismo fracasó
el tema de lo social y lo público tiene que ser la bandera, pues, para nosotros cambiar el mundo. Creo que el neoliberalismo ha demostrado que en las privatizaciones y en la circulación de los libres mercados ha sido nefasto para los países pobres y aún los ricos también. Nosotros consideramos también que hay que, a nivel de país, intentar cambiar un sistema sanitario universal y público, al igual que el sistema pensional. No se había comentado, pero el gobierno decretó que 20.000 trabajadores que tuvieran derecho a las pensiones en el ahorro individual, régimen privado, pasaran a las pensiones públicas y que las pensiones públicas se hicieran cargo de ellos. Luego que en el año inmediatamente anterior hubieran celebrado la ganancia de 8 billones de pesos. En este momento dijeron que estaban a pérdida y que por cuestiones de mantener e intentar darles el mínimo vital a los pensionados, pasaran a que fueran administrados por pensiones públicas. El hecho es Colpensiones. Un hecho pues que es inconstitucional, porque eso ameritaba que se debatiera en el Congreso, sino meramente de libre albedrío el presidente de la República optó por hacer y decretar ese tipo de medida. Yo creo que lo que decía la compañera, desafortunadamente por este tema de pandemia algunas cosas quedaron por hacer y creo que la solidaridad internacional en el movimiento sindical vamos a tener que socializarlo y solicitarlo. Agradecer inmensamente a Comisiones Obreras, Vicente, esa posibilidad que nos da, por ejemplo, de interactuar ahora, que conozca nuestra realidad. Eso hace que nosotros pensemos que hay alguna luz al final del túnel que nos pudiera permitir mejorar la lucha y de buena manera y respetuosamente le pido pues que en estos momentos críticos nos dé esa posibilidad de continuar con ustedes en esta carrera. Gracias. Vale, pues Mario, tienes la palabra. Bueno, voy. Breve, porque quizás, aparte para no repetirlo, y quizás porque yo me adelanté a parte de la consigna del planteo, ¿no? Pasé muy rápido de la situación sanitaria a las acciones que nosotros habíamos resuelto. Yo creo, un poco a modo de opinión, creo que algunos compañeros lo marcaron, creo que no debemos perder la perspectiva del movimiento sindical en esta situación particular. Nos obliga a no dejar nuestros ideales y a no dejar nuestras acciones y nuestras luchas. Simplemente nos interpela la forma, mientras dure en el tiempo que tenga que durar, las diferentes cuestiones de confinamiento, porque si bien ustedes quizás empiezan a salir, nosotros como que recién entramos, entonces los tiempos son distintos, pero la lucha sigue siendo la misma. Y los intereses por los cuales pelean nuestros enemigos de clase se siguen dando, como decían algunos compañeros, inclusive en esta situación. O sea, el objetivo está claro. Con pandemia o sin pandemia, los intereses siguen siendo los mismos. Y los mecanismos por los cuales, a través también de la pandemia, o sea, esta especie de cortina de humo, como diciendo, estamos preocupados por la situación sanitaria de la gente, y cuando en realidad en las acciones concretas la gente sufre, pero no solo por las cuestiones sanitarias, sino por las cuestiones económicas, sociales, de todo tipo. Aquel que no tiene ninguna cuestión de protección social, no hay discurso que se le pueda dar desde ningún lugar si no tiene para, como decimos nosotros, ¿no? Para pagar las lentejas, o sea, para el plato, para la olla diaria. Entonces, nosotros creemos que el objetivo, por lo menos en Uruguay, está claro de que con esta situación el objetivo se les pudo haber movido la aguja un momento,
y tendrán que hacer algunas otras acciones, pero el objetivo central está y las acciones la están llevando a cabo. Y eso que está demostrado con los que yo les había comentado al inicio, ¿no? Que por un lado quieren sensibilizar a las personas a decir que lo sanitario es lo más importante, pero por el otro lado ponen en el Parlamento la ley que era el caballito de insignia de la campaña electoral. O sea, no dejaron de hacerlo. Ahora dicen que bueno, que el Parlamento por una pandemia no debe dejar de funcionar y bueno, y ahí van acomodando el discurso. Pero en realidad cuando uno pide algo, la excusa es no, ahora está la pandemia, no lo podemos hacer. Entonces entra en una paradoja de cuestiones dialécticas, decir, bueno, ¿para qué sí, para qué no? Entonces para nosotros está muy claro que el objetivo es seguir defendiendo sus intereses y creo que para nosotros está claro que nosotros tenemos que seguir defendiendo los nuestros y bueno, nos hemos dado a lo largo de la historia diferentes formas de lucha y siempre hemos tenido creatividad hasta en los peores momentos para ver cómo resolvemos esa cuestión. Este es un momento que nos interpela a todos mundialmente, creo que tenemos que estar más unidos que nunca, a veces de diferentes formas, y bueno, lo que hace la conectividad también es que, lo cuento a modo de anécdota, yo con el equipo más allegado del lugar que me toca estar a mí en el movimiento sindical, nos vemos más la cara. Disculpen que en este momento ustedes no me pueden ver a mí, yo los veo a ustedes, pero increíblemente nos estamos reuniendo más veces y hablamos más tiempo ahora. Eso no hace a la salud personal de uno, ¿no? Pero sí hace a la fortaleza de las personas. Y bueno, tenemos mucha más comunicación, nos vemos más seguido que antes cuando estábamos en la cuestión normal presencial. Entonces, eso también nos ha dado otro empuje para que cuando volvamos, bueno, la verdad que no quiero decir la nueva normalidad, porque acá tenemos un debate con ese tema, en función de lo que estaba planteando recién, ¿no? Para mí la vieja normalidad y la nueva normalidad son dos caras de una misma moneda, o sea, los intereses siguen corriendo, bajo esta cuestión, que vamos a comportarnos de diferentes formas, de a poco vamos a comportarnos de diferentes formas, eso es indudable. Pero a veces también, por más que haya estudios sobre cómo se comporta la gente, también se quiere disfrazar con esto de que vamos a ir distinto, poner algunas cuestiones de los intereses de la derecha. Entonces yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para seguir fortaleciéndonos, aprovechar, como dije, que nos conectamos, que nos estamos viendo más seguido, aunque sea de forma virtual, pero que nos permita también marcar una estrategia de lucha que cuando volvamos a la nueva, o como se le quiera llamar normalidad, nos encuentre más fortalecido, con mejores planteos de acción, y no nos detengamos en el debate de, por ejemplo, como se dio aquí, de, bueno, ¿cómo hacemos la lucha? ¿La hacemos presencial, a 1 metro de distancia, con tapabocas, sin tapabocas? O sea, creo que a veces hay que enfocarse en que tenemos que fortalecer la organización, porque después los detalles se van a ir dando solos. Así que, no sé cuánto tiempo hay, yo les agradezco que me hayan tenido en cuenta para esta comunicación, y bueno, y hay que seguir juntos, compañeros y compañeras, hay que seguir luchando. ¿Qué vamos a hacer? Así que yo a la distancia les mando un abrazo fraterno a todos. Tú no me ves, Vicente, pero yo te veo cuando asentís. Así que eso me pone por lo menos contento. Es el que estoy viendo ahora. Se me fue Freddy de la imagen y se me fueron los otros, pero es el que estoy viendo en este momento. Pues nada, tengo aquí al amigo Saturnino. Nino, acércate para saludar aquí a los amigos. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Hola. Mira, ¿Cómo estaba... Hola, Hola, Saturnino, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te bien. va? ¿Qué tal? Se extrañan los encuentros. Estaba hablando si os escuchaba. Ah, María. Falta uno para el trío, ¿eh? Sí que tenemos que estar separados. Voy a separar 1 metro. Hola. Por el virus, por el virus. Bueno, yo creo que es verdad. Vamos, Saturnino, un abrazo. Un breve comentario ya, no a modo de conclusión, porque yo creo que no requiere conclusión, pero sí algún comentario añadido para cerrar la... Vicente, si me permites, antes de que des la conclusión final de esta, igual sumarme a la congratulación de mis compañeros, de todos, por esta iniciativa, que debería de establecerse como una constante.
¿no? Me parece que ya hemos iniciado ya desde hace algún tiempo lazos de amistad sindical y personal que nos están permitiendo que estas conexiones favorezcan a nuestras agrupaciones, porque vamos a tener que ir a hablar de estos temas allá, cuando tengamos nuestras propias reuniones virtuales, ¿no? Y celebrar también de que, estando tú como representante del sindicalismo español, estén logrando que con un gobierno proclive a los trabajadores y al pueblo en general, estén consiguiendo cosas que para nosotros son ejemplares, porque siempre también los trabajadores y los obreros de España han sido una regla a seguir como ejemplo en el mundo. Eso solamente para decirte, Vicente, y para reiterar la satisfacción de estar con Mario, contigo, compañero en Colombia, y nada más, ¿no? O sea, que tengan un buen día y una buena vida. Bueno, pues bien, gracias a todos. Yo creo que esta crisis nos ha traído también, como decía antes, algunas cosas buenas, entre ellos aumentar la conectividad entre nosotros, que está bien, que si no la habíamos hecho antes, aunque lo teníamos, ahora yo creo que lo estamos utilizando más. Nosotros, aquí que tenemos una comunidad grande, prácticamente esta metodología no la utilizábamos y no se trata de sustituir reuniones físicas por reuniones virtuales, sino se trata de implementarlas, ¿no? Si antes nos veíamos 5 veces presenciales, podemos seguir manteniendo las 5 presenciales, pero hacer otras 5 virtuales, por poner una aleatoria. Una buena herramienta. No sustitutoria, sino que es complementaria, intensifica la comunicación, que siempre es buena. Yo creo que esta crisis que decía antes va a traer algunas cosas buenas. Va a traer algunas cosas buenas para el mundo del trabajo. Aquí en España estamos sacando algunas lecturas buenas porque los empresarios se han dado cuenta que la flexibilidad para entrar, para salir, el teletrabajo, una serie de conceptos que llevábamos trabajando mucho tiempo con ellos, ahora han venido de forma rapidísima y aceptada. Y ese es un elemento que a nosotros nos va a beneficiar de forma importante. Esperar, es que si no, no, es que si no se oye, porque si no, no. Decía eso, que traía cosas buenas. El tema de la flexibilidad al mundo del trabajo, y en nuestro país ganaba mucho el tema de lo público, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo del trabajo vamos a avanzar en cosas, sinceramente, en la flexibilidad, lo que he dicho, en la prevención de riesgos laborales, que no he dedicado mucho tiempo, pero va a ser una parte importante. Las empresas saben que hay que prevenir los riesgos, no solo de contagio del virus, sino de otro tipo, y ese es otro elemento que hemos ganado, ¿eh? Por lo tanto, hemos ganado en flexibilidad, en negociación con las empresas, en prevención de riesgos laborales y en lo público. En lo público, la ciudadanía tiene claro el servicio público, y en España, el papel que juegan los servicios sanitarios. Por lo tanto, esa es otra batalla ganada, que no hace falta dar la pelea porque ya está ganada, y eso es importantísimo. Claro que Dos, que decía el compañero Mauricio, vamos a seguir trabajando con vosotros. Sois la gente más cercana, también las relaciones personales hacen mucho. Sois países, tenemos establecido con vosotros los temas, además de convenios de colaboración, el tema de la cátedra y otras cosas que nosotros vamos a seguir haciendo, y que este tema de la conectividad nos facilita, digamos, el trabajo mucho más, ¿no? Y el sindicalismo internacional tiene muchas oportunidades también con esto, aunque respondemos a los mismos estímulos sin necesidad de conectividad, porque el movimiento obrero que nació teóricamente, se organizó en Europa, en Inglaterra, en los últimos años del siglo XIX, perdón, se ha simultaneado en todos los lados, en todos los sitios se ha respondido, porque es un acto reflejo, ¿no? Por lo tanto, sindicalismo responde a los mismos temas hace 200 años
que ahora ante el coronavirus, que es proteger a la población, que los servicios públicos atiendan a la población, a los trabajadores, reservar y mantener los derechos en caso de confinamiento, es decir, respondemos a los mismos parámetros, ¿no?, en términos generales. Por lo tanto, bueno, pues el sindicalismo está conectado sin haber conexión digital antes. Está bastante conectado porque es sentido común, porque es derechos humanos y porque, bueno, yo creo que hay un instinto humano, ideológico que nos lleva a eso. Pero bueno, ahora con las nuevas tecnologías pues nos acerca mucho más. Por lo tanto, bueno, yo creo que hoy hemos hecho un ejercicio de puesta en común de la situación. Hay coincidencia más o menos de todos hacia dónde vamos, no puede ser de esta manera, en la defensa de lo colectivo, en la defensa de los trabajadores y de los más desprotegidos, y por lo tanto, bueno, yo saco con esto una lectura muy interesante y que seguiremos trabajando con esta metodología más adelante, si os parece, y vemos cómo evolucionan las cosas. Claro que sí, importantísimo Sí, claro. y agradecido. Bien, de acuerdo. Pues nos quedamos aquí. Saludos, amigos. Bueno, Igual. Vicente, Adiós. Saludos a todos. Mauricio, adiós, compañero. Adiós. logros.